Equilibrio Vital con Anand Mahapatra. Yo soy Víctor Avilán, también conocido como Anand, y esto es Equilibrio Vital. 1984 de Orwell, La peste de Albert Camus, Epidemia de 1995 con Dustin Hoffman y Morgan Freeman, el virus extraterrestre en la novela y película de Michael Crichton, La amenaza de Andrómeda, Los hijos del hombre, en la que nace un niño después de décadas en medio del caos, Guerra Z de Max Brooks, Los muertos vivientes, que se convierten en la franquicia de zombies generados por un virus de laboratorio, Exterminio del 2003, Resident, Contagio de Steven Soderbergh, 12 monos y tantos otros relatos de una muy larga lista del psicoterror social. Novelas, películas y series sobre el virus que diezma la población. La industria del miedo, temor y terror ha venido condicionando y modelando la sociedad que acude a la suprema protección de la religión. Manipula la opinión utilizando las herramientas del entretenimiento para instarnos a odiar y temer etnias, religiones y ciencias que amenazan la seguridad. Estamos aislados en el laboratorio mediático que nos indica qué hacer, pensar y decir. Otros piensan por nosotros y se hacen cargo bajo nuestra obediente respuesta carente de responsabilidad. Somos el rebaño arriado por pocos pastores poderosos. La pereza de pensar nos conduce hacia la extinción de la libertad. El profesor James Krauss, de la Facultad de la Universidad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Leeds, cree haber encontrado la razón del por qué el rebaño humano, al igual que las ovejas y las aves, de manera inconsciente sigue a una minoría de personas. Con otros investigadores descubrieron que se necesita una minoría de solo el 5% para influir en la dirección de la multitud y que el otro 95% lo sigue sin darse cuenta del porqué. Los hallazgos tienen implicaciones importantes para dirigir el flujo de multitudes grandes, en particular en escenarios de desastres donde la comunicación verbal puede resultar difícil. Lo interesante de esta investigación es que los participantes terminaron tomando una decisión de consenso a pesar de que no se les permitió hablar o gesticular unos a otros, sin darse cuenta que estaban siendo dirigidos por unos pocos. Eso podría responder a las absurdas consecuencias y resultados en política y sociedad. Pero el tipo de temores que llevan a la manipulación deliberada son diferentes. En general, parten de un mito, no representan la realidad como tal, sino una fábula de la misma. Es más fácil si tomamos un ejemplo. Durante mucho tiempo circuló la idea de que una mujer solo era virtuosa si llegaba virgen al matrimonio. Generaciones enteras dieron crédito a este postulado, y eso impuso un fuerte condicionamiento sobre la mujer. Generaciones enteras dieron crédito a este postulado y eso impuso un fuerte condicionamiento sobre la mujer, que, gracias a este tipo de ideas, permanecía subyugada frente al poder masculino dentro de la cultura. En el terreno político, el temor convertido en miedo es el arma principal de los regímenes autoritarios y populistas. Por eso, con toda la intención del caso, se promueve ideas tergiversadas acerca de la realidad. Es relativamente fácil identificar los discursos que manipulan en lugar de persuadir. Normalmente acuden a una gigantesca amenaza que se cierne sobre todos. Utilizan
un tono apocalíptico para referirse a ella y plantean como única vía de solución la adhesión a un personaje, un partido político o un grupo determinado. Nuestra naturaleza se ha debatido entre el miedo y el temor. Al principio de los tiempos, ese miedo inherente al entorno inhóspito le permitió a la raza humana adaptarse, migrar hacia zonas más seguras en la preservación de la integridad física y el cubrimiento de las necesidades alimenticias. La incertidumbre generaba a veces una transformación del miedo al temor, es decir, situaciones y amenazas imaginarias o exageradas. Quizás en aquellos tiempos se dieron los primeros pasos para obtener poder y liderazgo utilizando el temor como una herramienta poderosa de manipulación, creencia engañosa de fenómenos o amenazas divinas de los dioses de la naturaleza. Quizás fue el primer cobro de peaje de protección para quienes sucumbían al temor y compraban seguridad a cambio de sumisión y obediencia. Podríamos pasar horas buscando los inicios de la manipulación del temor, pero lo que está claro es que se convirtió en la principal herramienta de los diferentes poderes religiosos desde los albores de la humanidad y que perduran hoy fortalecidos e intocables, seguido muy de cerca por las industrias del poder económico en sus manifestaciones más crudas, como la creación y generación de consumos de medicamentos. Para llevar a cabo con efectividad este proceso de manipulación por temor, se aplicaron cambios en la sociedad para hacerla sensible y vulnerable, simplemente por la ignorancia. No el analfabetismo, sino por la ignorancia ante una educación sesgada y también intervenida en contexto, concepto y aplicación. La educación prusiana, por allá en la Alemania medieval, se impartía en los monasterios para formar nuevas generaciones de clérigos, luego a la aristocracia y más tarde a la clase adinerada. El poder de educar y generar formas de pensar manipulables se instauró en la educación primaria obligatoria para formar ciudadanos útiles al Estado. El poder manipulante del Estado era regido en las sombras por la Iglesia, que ya había generado un código de comportamiento con el consiguiente castigo divino por desobediencia. Hombres malvados que se autonombraban emisarios de Dios y a veces hasta dioses que impartían justicia a los impíos. Se aplaude a Prusia por haber sido la primera en implantar la educación primaria gratuita y obligatoria, con programas estructurados en contenidos de enseñanzas limitadas que beneficiaba al Estado. Han pasado varios siglos y nadie se cuestiona un modelo tan viejo y caduco de educar donde se censura e ignora muchos conocimientos valiosos que le permitirían a la sociedad avanzar y desarrollarse más rápido, en libertad y verdadera inteligencia, donde no tendría cabida la religión castrante, el despotismo y la incompetencia de los administradores de naciones. Sí, administradores, no son jefes, reyes, dioses, capataces o dueños de las personas y el sistema. Pero para poder continuar renovando las herramientas del temor, se utiliza otro poder muy poderoso que genera opinión y pensamientos manipulados en masa. Nos referimos a la industria del entretenimiento. Después de las historias manipuladas en pseudolibros divinos, donde se asegura están los mandatos de los dioses observadores y verdugos, los cuentos infantiles se apoderaron de las pequeñas mentes para implantar semillas de temor. De esta manera se consigue una casi perfecta programación social. Luego, a través del cine y la televisión,
como dije al principio, se generan contenidos altamente programables. Por ejemplo, recordemos al azar la popular serie de cómic y luego película Flash Gordon. Los malvados tenían rasgos orientales. Luego, el mal y sus villanos eran alemanes. Y después, rusos. Eso lo veremos en toda la industria del entretenimiento que genera opinión manipulada, creencias cerradas y temor. Mucho miedo infundado. Casi 2 décadas de películas con ligeras variantes donde la humanidad es amenazada por un virus que los convierten en zombies comedores de carne humana, muertos vivientes a causa de este virus escapado de laboratorio que amenaza con la extinción de la raza humana. En realidad, somos zombies de la dormida y programada sociedad. El terror está implantado, se vive, se siente. Las personas no cuestionan, solo responden a mandatos, no investigan qué y por qué, qué hay de realidad, qué hay de manipulación. Solo teme y sigue los patrones ya implantados de generación en generación para obedecer. Esto repercute en la biología descompensándola totalmente, haciéndonos vulnerables porque el cuerpo no responde como es debido para autoprotegerse de factores externos. Está ocupado defendiéndose y tratando de equilibrar todas las hormonas, como la oxitocina, que son generadas por el temor convertido en miedo. A esto, la medicina debe tomar conciencia y humanizarse, zafarse de esa carga manipuladora y ser compasiva y empática para tratar enfermedades, dolencias y creencias. Ha sido demostrado que personas que han padecido de cáncer sin saberlo llevaban una vida normal y sin preocupaciones. Una vez que tiene fríamente la noticia, su psiquis colapsa el cuerpo y se acelera la enfermedad hasta la muerte, excepto quienes a la par de medicación cambian la actitud y trabajan la psiquis y emociones, logrando en muchos casos sobrevivir. Menciono cáncer, pero esto es ampliado a cualquier enfermedad o dolencia, incluyendo al reciente virus que mata, podríamos aventurarnos, por el padecimiento del temor a miedo. Y además, la religión y educación han torcido lo que es el final de la vida. Poseemos un temor irracional a morir. Lo cierto es que el antídoto para la manipulación es informarse adecuadamente. No creas de primera todo lo que oyes, todo lo que ves o todo lo que te cuentan. Procura utilizar fuentes fiables para formarte tus opiniones y desconfía de los discursos que basan su validez en el miedo a una amenaza descomunal. El miedo debería proclamarse como pandemia mundial. Debería regularse legalmente para evitar ser utilizado como recurso para la industria del entretenimiento, prohibido y penado como argumento político y antiético y censurable en medicina. Esto generaría otro enfoque distinto y novedoso a las noticias e información. El miedo es el mayor causante de muertes en el mundo, convirtiéndose en el mayor y más importante aliado de las enfermedades. La oxitocina es la hormona encargada de romper las defensas de protección, dejando al organismo vulnerable. Veamos la evolución social y biológica del miedo y su tratamiento de exterminio y control social, utilizado en la guerra, política y los medios. El Génesis, Edén, Adán, Eva, con la prohibición, amenaza y castigo como salvaje látigo inicial de la religión. Sófocles decía: nadie ama al mensajero que trae malas noticias. Esto ya no es así.
Los valores están tan distorsionados que las noticias violentas o sobre acontecimientos que generan asombro, con temor y miedo, es la tarima del show del rating. El miedo continuado provoca estrés crónico y debilita la energía del riñón. Puede afectar al sistema cardiovascular, al sistema inmune y provoca una contracción generalizada en el sistema tendinomuscular. Seguramente nos daremos cuenta que todos los temores que tenemos acaban relacionándose con el miedo al sufrimiento, a la muerte y a la soledad. El temor es la manera más fácil de controlar al ser humano junto con el deseo, bastón o zanahoria. He ahí la alternativa. Esto queda muy potente cuando observamos el paisaje mediático. Sostener este modelo de sociedad basado en el sobreconsumo, la explotación del planeta y la dominación de una élite codiciosa a coste de la miseria de la gran mayoría necesita grandes dosis de propaganda para evitar que nos demos cuenta de que el emperador lleva tiempo paseando desnudo. El miedo a la enfermedad para vender productos de salud y seguros sanitarios. El miedo al extranjero para tener un chivo expiatorio y evitar mirar a los que provocaron esta crisis. El miedo al paro y la pobreza para que aceptemos la degradación constante de las condiciones laborales. Reportajes sobre robos, atracos, violencia, para convencernos que el próximo es un peligro antes de ser un compañero o un hermano. Cada miedo que dejas que penetre en tu mente te hace un poco más esclavo. Rechaza esos mensajes y las creencias que contienen. Es contaminación mental. Solo roba tu energía. Reflexiona cuando algo que lees o ves te produce temor. ¿A quién le sirve que sientas temor? ¿Qué harías si no sintieras temor? ¿Ese temor te hace más sabio y precavido o solamente te paraliza y te convence para no cambiar nada y resignarte con las cosas como son? Esto es Equilibrio Vital. Y ahora nuestro cuento final. Este es un relato sufí. Nasruddin siempre escoge mal. Todos los días, Nasruddin iba a pedir limosna a la feria y a la gente le encantaba hacerlo tonto con el siguiente truco. Le mostraban 2 monedas, una valiendo 10 veces más que la otra. Nasruddin siempre escogía la de menor valor. La historia se hizo conocida por todo el condado. Día tras día, grupos de hombres y mujeres le mostraban las 2 monedas, y Nasruddin siempre se quedaba con la de menor valor. Hasta que apareció un señor generoso, cansado de ver a Nasruddin siendo ridiculizado de aquella manera. Lo llamó a un rincón de la plaza y le dijo: «Siempre que te ofrezcan 2 monedas, escoge la de mayor valor, así tendrás más dinero y no serás considerado un idiota por los demás». «Usted parece tener razón», respondió Nasruddin, «pero si yo elijo la moneda mayor, la gente va a dejar de ofrecerme dinero para probar que soy más idiota que ellos. Usted no se imagina la cantidad de dinero que ya gané usando este truco. No hay nada malo en hacerse pasar por tonto si en realidad se está siendo muy inteligente».